En este vídeo vamos a ver cómo analizar la viabilidad de la empresa. Cuando hablamos de la viabilidad de la empresa, hablamos de la viabilidad económica y financiera, que lo analizaremos a través de ratios y será lo que mayor tiempo nos llevará. Además de eso, tenemos que analizar la viabilidad comercial, ambiental, técnica y legal. La comercial, bueno, pues es el resultado de haber hecho el análisis del DAFO. Es después de este análisis veremos si tenemos un hueco en el mercado, si tenemos clientes, si tenemos potencial para ocupar el nicho de mercado y llevar a cabo el negocio. En cuanto a ambiental, bueno, pues si generamos residuos o tendríamos algún problema medioambiental como consecuencia del proyecto, y lo podremos solventar. Técnica. A veces, pues por los proyectos implican producir determinados bienes que no existen o que son muy costosos y no tenemos recurso para ello. Pues si técnicamente se puede hacer lo que planteamos. Y legal, si encontramos algún freno legal, alguna normativa que nos lo impide y que debido a ella no podríamos desarrollar el proyecto. Lo que vamos a estudiar aquí principalmente es la viabilidad económica y financiera, que es mediante el estudio de ratios. Para ello necesitamos el balance y las pérdidas y ganancias, porque es de ahí de donde vamos a sacar los datos. Vamos a empezar hablando de la rentabilidad económica. La rentabilidad económica mide la relación entre beneficios y inversión. Los beneficios que vamos a utilizar son de dos tipos. Para la económica, los antes de impuestos, y para la financiera, después de impuestos. En la económica comparamos los beneficios antes de impuestos con el activo total, que el activo total es igual al pasivo total, o sea, comparamos los beneficios con todos los recursos que tenemos. Y en la financiera comparamos los beneficios que son después de impuestos solamente con los recursos propios, lo que aportó los accionistas. Este vendría a ser el beneficio para el accionista y este para toda la financiación, tanto para el accionista como para los deudores. ¿De dónde sacamos estos datos? De pérdidas y ganancias sacamos los beneficios. ¿Cuál es el resultado antes de impuestos e intereses? El resultado de explotación, porque todavía no le hemos quitado el resultado financiero ni los impuestos. O sea, sería resultado antes de impuestos e intereses, el BAIT, serían 47.661. Y el resultado después de impuestos, el resultado del ejercicio, 32.508. Además, eso lo comparamos con el activo total o el pasivo total, 311.994. Activo total suma igual a pasivo total. Si vamos a la resolución del ejercicio, nos sale la económica 15% y la financiera 31%. En los dos casos altas. Es una rentabilidad que, si comparamos con la rentabilidad que supone para el banco dar un préstamo, que es sobre el 5%, pues es más alta. Sacaríamos en conclusión que conviene más invertir en la empresa que prestar el dinero. Otros de los ratios que estudiamos son los de solvencia. Los solvencias miden si puedo pagar las deudas a corto plazo. En este caso pondremos en relación activos que tenemos para pagar las deudas con las deudas. Según lo que consideremos en el activo, el ratio de solvencia será a más corto plazo o a más largo plazo. Vamos a ver esta terminología en el balance, donde vamos a sacar los datos. Para pagar deudas a corto plazo, que son el exigible corriente, lo que tenemos que pagar en un año, este dato lo vamos a utilizar, 19.064, tenemos el activo corriente. Y según estos ratios, a veces utilizaríamos solamente lo que tengo en tesorería, que es la disponibilidad más inmediata, lo que tengo en existencias, que lo puedo transformar en dinero vendiéndolo, y lo que tengo realizable. Realizables son los derechos de cobro. Pues, por ejemplo, los clientes, que normalmente me van a pagar a corto plazo. Entonces vamos a utilizar estos tres datos en relación con el pasivo o exigible corriente. Por ejemplo, el ratio de liquidez inmediata que mide el activo circulante entre el pasivo circulante me da 4,44. Aquí utilizamos todo el activo circulante, los tres conceptos de activo.
y me dice de activo, y me dice el libro que tendría que dar como 1,5, me da 4,45. ¿Por qué? Porque tengo mucha tesorería, ya lo sé al mirar el balance, pero es muy superior a lo que debería salir. ¿Qué ocurre? Siempre que estos ratios que sean muy superiores es que tengo activos ociosos, o sea que estoy teniendo dinero en la caja de la empresa que tendría que invertir en algo porque son improductivos ahí. Aparte de este ratio de liquidez a medio plazo, tengo uno más ajustado, que es el de tesorería, donde solo cojo el disponible y el realizable y me sale 4,4. Sigue siendo superior porque en este caso la media, según el libro, una media aceptada sería 0,75. Y por último, el último ratio que tengo es el de disponibilidad, que es coger solamente el disponible, o sea, la caja, el dinero que tengo en efectivo. Si lo divido entre el exigible a corto plazo, tengo 3,41 cuando debía ser un 0,1, un 10%. La conclusión, que la podemos sacar viendo el balance, es que el dinero que tengo en caja es muy alta y por eso los tres ratios me salen excesivos. Aparte, el libro me habla de un ratio de garantía que compara el activo total entre el pasivo exigible total, y aquí me dice que el activo total debería ser 1,5 con respecto al pasivo exigible total, o sea, el triple. En este caso me sale 1,5, o sea que la proporción total de activo-pasivo es adecuada, aunque dentro del activo, el activo no corriente tenga una excesiva carga de disponible. Otros ratios de los que me habla el libro son los de endeudamiento. En este caso lo que mido es la relación entre, bueno, lo que mide es la relación entre las masas de pasivo, entre la estructura, lo que voy a conseguir con estos ratios es tener un indicador de cómo es la estructura de financiación de la empresa, de cómo es la relación entre los fondos propios y los fondos ajenos. El primer ratio de que me habla es de endeudamiento financiero, que mide la relación entre el exigible total y el pasivo total. Si vamos al balance, el exigible total, que es la suma de los dos exigibles, son 208 y el pasivo total es el exigible más el neto, 311. Me mide la relación dentro del total de pasivo, qué parte es exigible por terceros, porque la otra no es exigible, es de los accionistas. Como consecuencia me sale un 0,66. Me dice que es mayor de lo que debería ser un 0,5. Dependo demasiado del endeudamiento. En este otro caso, en el ratio de autonomía financiera, mide los recursos propios en el exigible total y aquí mide qué parte es de los accionistas con respecto a todo el exigible. Dice que un 0,49 y que es demasiado corto, debería ser un 1, o sea, mitad recursos propios, mitad recursos ajenos. Y por último, los manuales hablan del fondo de maniobra. El fondo de maniobra me dice qué parte del activo circulante está financiado con pasivo circulante. O, dicho de otra manera, qué parte del activo corriente qué parte del activo corriente está financiada con pasivo no corriente. Porque si le resto al activo corriente el pasivo corriente, que es lo que voy a hacer, lo que me queda es qué parte de este activo no está financiado a corto plazo, o sea, que está financiada a largo plazo. Lo que voy a restar a 84.000, le resto 19.000 y el resto hasta 84 no está financiado a corto, sino que estaría financiado a largo. Me sale 65.909. ¿Esto es bueno o malo? Bueno, pues no lo sé, porque tendría que compararlo con un análisis de coste para ver cuál tendría que ser el fondo de maniobra adecuado. El fondo de maniobra adecuado sería aquel que me cubra los costes para producir los bienes, producirlos y cobrarlos, porque lo que tengo que tener en cuenta es el periodo medio de maduración, el tiempo que por término medio tarda en recuperarse una unidad monetaria invertida.
Y durante este tiempo tengo que tener una inversión, necesito una inversión que no dependa del corto plazo. Esa inversión que necesitaría sería el fondo de maniobra, que tengo que tener, que por tanto es un activo que tengo que tener financiado a largo plazo. Bueno, y con esto, la viabilidad comercial, legal, medioambiental y técnica, con estas viabilidades, pues más o menos podría hacer un análisis de la viabilidad de la empresa, que es el punto que queríamos tocar en este vídeo.